¿Y si las más grandes tragedias de la historia no fueran accidentes? ¿Y si fueran sentencias dictadas mucho antes de que los acusados hubieran nacido? Imagina un veneno, no del cuerpo, sino del linaje. Una enfermedad espiritual transmitida de padre a hijo, de madre a hija. Una cadena invisible de condenación que arrastra a reyes y reinas a su ruina. Estás en el foso más oscuro del inframundo. Ante ti hay un hombre, Tántalo, sumergido en un estanque de agua cristalina. Se está muriendo de sed. Cada vez que se inclina para beber, el agua retrocede, dejando solo lodo agrietado. Sobre su cabeza cuelgan ramas cargadas de la fruta más exquisita. Se está muriendo de hambre, pero cada vez que las intenta alcanzar, el viento agita las ramas justo fuera de su alcance. Esto no es solo un castigo, esto es una obra de arte, una tortura eterna perfectamente diseñada. La pregunta no es solo qué hizo para merecer esto. La pregunta real, la que debería helarte hasta los huesos, es ¿qué horror desató su agonía eterna sobre el mundo de los vivos? Estos no son meros relatos de infortunio, son expedientes de un sistema de justicia divino, investigaciones sobre las 5 grandes maldiciones que demuestran que, para los dioses, un crimen nunca se olvida y una deuda de sangre siempre se paga. Nuestro primer expediente comienza con ese hombre en el foso, Tántalo, rey de Lidia. Era un hijo de Zeus, un mortal tan favorecido que fue invitado a cenar en la mesa de los mismos dioses. Debes entender lo que eso significa. Respiró el aire del Olimpo, escuchó sus secretos divinos, probó el néctar y la ambrosía que los hacía eternos. ¿Y qué hizo con este honor inimaginable? Se volvió arrogante. Comenzó a verse no como su invitado, sino como su igual. Y así ideó una prueba monstruosa e imperdonable. Para ver si los dioses eran verdaderamente omniscientes, cometió un acto tan vil que todavía resuena en la oscuridad. Asesinó a su propio hijo, Pélope, lo descuartizó y se lo sirvió a los olímpicos en un estofado. ¿Fue simple orgullo lo que lo impulsó? ¿O algo más profundo? Tenía que saber si podían ser engañados. Porque si podían ser engañados, no eran dioses. Y si no eran dioses, entonces él, Tántalo, era el poder más grande del cosmos. Esta es la definición de ibris, no solo orgullo, sino el acto de un mortal tratando de alcanzar el trono del cielo. Los dioses, por supuesto, no fueron engañados. Retrocedieron horrorizados, recompusieron al niño, Pélope, reemplazando un omóplato perdido con marfil. Y para Tántalo, diseñaron su obra maestra de tormento. Pero su verdadero castigo no fue el hambre ni la sed. El verdadero castigo fue la maldición que ahora había desatado sobre su propia casa, la casa de Atreo. Esta maldición, nacida del crimen innombrable de un padre, ahora fluía como veneno en las venas de sus hijos. Su hijo resucitado, Pélope, tendría 2 hijos propios, Atreo y Tiestes, y el veneno de su abuelo los llevó a la locura. Lucharon por un trono, cometiendo traiciones que escalaron hasta convertirse en horrores. Atreo, para castigar a su hermano por adulterio, repitió el pecado de su abuelo. Asesinó a los hijos pequeños de su hermano, los cocinó y se los sirvió a Tiestes en un festín de reconciliación. Imagina ese momento. Tú eres Tiestes. Acabas de comer hasta saciarte y tu hermano triunfante levanta las cabezas cercenadas de tus hijos. La oscuridad que entra en tu alma en ese segundo no es tuya. Es una herencia. Una condena transmitida por un loco en un foso de sed eterna. Y esa condena seguiría a su familia hasta las costas de Troya, donde el hijo de Atreo, Agamenón, sería asesinado por su propia esposa, cuyo amante era el último hijo superviviente de Tiestes. Un ciclo de sangre por sangre, desencadenado por un único y arrogante desafío a los dioses. Ahora sigamos el hilo del destino.
El hombre que pronunció la maldición contra la casa de Layo, el padre de Edipo, no era otro que Pélope, el mismo hombre que fue servido en un estofado. La víctima de la primera maldición se convierte en el autor de la segunda. Conoces la historia de Edipo, un hombre destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Pero debes hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se impuso un destino tan horrible a un hombre antes de su nacimiento? Las crónicas dicen que se dio una profecía, pero las profecías no son rayos que caen al azar. Son el estruendo final del trueno tras un crimen lejano e invisible. El crimen pertenecía al padre de Edipo, el rey Layo de Tebas. De joven, Layo fue huésped en la corte del rey Pélope. Se le mostró hospitalidad, confianza, un vínculo sagrado que los griegos llamaban xenía. Layo rompió ese vínculo de la manera más vil posible. Secuestró y agredió al hermoso y joven hijo de su anfitrión, Crisipo. Pélope, un hombre que ya había conocido la máxima traición por parte de su propio padre, clamó a los cielos por venganza. Maldijo a Layo. Rogó que Layo tuviera un hijo que lo destruyera. Los dioses escucharon. El universo, atado por la ley sagrada de la hospitalidad, respondió: la maldición no era para Edipo, era para Layo. Edipo fue simplemente el arma. Él fue la consecuencia, la encarnación viviente de una promesa rota, una confianza violada. ¿Ves ahora la arquitectura de esta ley divina? Estas no son tragedias inconexas. Son eslabones de una cadena. La ibris de Tántalo conduce al sufrimiento de Pélope. El sufrimiento de Pélope lo lleva a maldecir a Layo. La maldición de Layo trae la ruina a su hijo Edipo, quien luego se casa con otra familia maldita, la Casa Real de Tebas, fundada por Cadmo. La historia de Cadmo comienza con un tipo diferente de crimen: el sacrilegio. Buscando fundar su ciudad, tuvo que matar a una serpiente monstruosa que custodiaba un manantial sagrado. Pero esta no era una bestia ordinaria, era la criatura amada de Ares, el dios de la guerra. Imagina que eres Cadmo, acabas de obtener una gran victoria. El monstruo ha sido aniquilado, pero mientras la sangre de sus entrañas empapa la tierra, sientes un escalofrío. No acabas de matar a un monstruo, has asesinado al hijo de un dios. La venganza de Ares fue paciente, sutil y mucho más cruel que una muerte rápida. Le regaló a la novia de Cadmo un presente de bodas, un collar divinamente forjado de exquisita belleza. El collar de armonía, pero estaba maldito, y cada mujer que lo llevó, cada generación de la casa de Tebas, tendría un final terrible y trágico. Pasó de generación en generación, trayendo locura, traición y muerte, hasta que finalmente descansó en el cuello de Yocasta, la madre y esposa de Edipo, dos de las grandes maldiciones del mundo, chocando en una familia condenada. Estas maldiciones nacen de la ibris, de la confianza rota, de la violencia contra lo divino. Pero nuestro cuarto expediente revela un detonante diferente, una promesa rota alimentada por la codicia. Imagina las costas de Creta. El rey Minos reza al dios del mar, Poseidón, para que le conceda una señal de favor divino para asegurar su trono. Jura que lo que sea que el dios envíe desde el mar, lo sacrificará en honor a Poseidón. Poseidón responde: de las agitadas olas emerge un toro de una belleza imposible, su pelaje tan blanco como la espuma del mar. Una criatura claramente tocada por lo divino. El pueblo de Creta cae de rodillas. Minos tiene su señal. Pero cuando contemplas la perfección, la codicia puede ser un veneno poderoso. Minos no vio al toro como un regalo para ser devuelto, sino como un premio para ser conservado. Rompió su juramento sagrado. Escondió el toro divino entre sus rebaños y sacrificó uno ordinario en su lugar, esperando que el dios del vasto y omnividente océano de alguna manera no se diera cuenta.
El castigo de Poseidón no fue fulminar a Minos, fue crear un monumento viviente a la monstruosa traición del rey. El dios afligió a la esposa de Minos, Pasífae, con un deseo antinatural por el toro divino. De esta unión maldita nació una criatura de pesadilla, el Minotauro, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Era la vergüenza secreta de Minos, su promesa rota hecha carne, un monstruo que se alimentaba de vida humana, escondido en un laberinto que representaba los retorcidos pasillos del corazón engañoso del propio rey. La maldición no era solo la muerte, era un símbolo vivo y palpitante de su pecado, un horror nacido de su propia familia. Hasta ahora hemos visto maldiciones que asolan linajes enteros, pero nuestro expediente final es diferente. Muestra que a veces la ira de un dios no es una cadena, sino una jaula, construida para una única y extraordinaria alma. Hércules, el hombre más fuerte que jamás haya existido. Un semidios cuyo poder era legendario. Sin embargo, su vida entera fue un paisaje de dolor. Su maldición no provino del crimen de un antepasado, sino del simple hecho de su nacimiento. Era el hijo ilegítimo de Zeus, y por esto se ganó el odio eterno y personal de la esposa de Zeus, Hera. La maldición de Hera no era una profecía ni un collar envenenado, era la locura, ataques de locura repentinos y temporales que caían sobre Hércules sin previo aviso. En esos momentos, su mayor fortaleza se convertía en su mayor debilidad. No podía ser controlado. En uno de esos ataques, asesinó a su propia esposa e hijos, las personas que más amaba. Sus famosos 12 trabajos no fueron una búsqueda de gloria. Fueron un acto de penitencia, un intento desesperado de lavar una mancha de sangre que nunca podría ser limpiada. Su maldición era ser el más fuerte de los hombres, eternamente atormentado por el conocimiento de que sus propias manos, los instrumentos de su heroísmo, eran también las armas de su más profunda vergüenza. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos 5 casos? La casa de Atreo, la casa de Layo, la casa de Cadmo, la vergüenza de Minos, la agonía de Hércules. No son solo historias, son evidencia de una única e inmutable ley del cosmos. Los griegos la llamaban némesis. Némesis no es simplemente venganza, es un reequilibrio universal. Es la consecuencia natural de una acción que desgarra el tejido del orden cósmico. Cuando muestras la ibris de Tántalo, rompes la confianza sagrada de la Xenia como Layo, cometes sacrilegio como Cadmo, o rompes un voto sagrado como Minos, creas un vacío. Y la maldición es la fuerza del universo precipitándose para llenarlo. La maldición no es el castigo, la maldición es el crimen, resonando hacia adelante en el tiempo hasta que la deuda es saldada. Es una ley tan real e ineludible como la gravedad. Y este es el eco que resuena hasta nuestra propia época. Estos mitos no son reliquias polvorientas, son espejos. Nos advierten que nuestras acciones tienen ondas que no podemos ver, que la arrogancia invita a la ruina, que las traiciones vuelven para atormentarnos en formas monstruosas y que las decisiones que tomamos hoy pueden convertirse en las cadenas del mañana. Los nombres de los dioses pueden haber cambiado, pero la ley de Némesis, la verdad fundamental de que para cada acción hay una consecuencia, para cada deuda un cobro, esa ley es eterna y siempre está observando